Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, diferencias y analiza las características entre la comedia y el drama. Cuenta la historia de un niño de 10 años cuando su padre lo llevó a ver una carrera de coches. Este se entusiasmó al escuchar el sonido de los motores y ver a los pilotos conducir. Pero no se quedó allí. Con su hermano armó un rústico coche de carreras. Y así fue como fue aumentando para que este coche se fuera moviendo. Entonces, su padre vio que estos le entusiasmaban los coches, apoyó para que ellos estudiaran en una escuela de ingeniería mecánica. Pero no sabía lo que le iba a suceder a su familia. Su hermano murió en la batalla de una fiebre tifoidea. Su padre falleció en 1916. Pero tras terminar su servicio militar, después de un año, Ferrari consiguió un Alfa Romeo usado para competir en algunas carreras. Llamó su atención a estos ejecutivos de dicha empresa, quienes lo invitaron a trabajar para su escudería. Ferrari se convirtió en el encargado de las actividades de competición de esa empresa. Y el 1 de febrero de 1929 inauguró su escudería Ferrari. Con el tiempo llegaría a ser una de las marcas de prestigios en el mundo. Nada fue sencillo para Enzo Ferrari, porque en su vida tuvo que superar tragedias como la muerte de su hermano, su padre y su propio hijo, hasta de alguno de los apreciados pilotos. Además, le tocó vivir en momentos de gran inestabilidad política, como fueron las dos guerras mundiales que se conocen, y eso devastaron en su país. Pero Ferrari tuvo el carácter suficiente para salir adelante y continuar con su proyecto. Debido a su arduo trabajo, la escudería Ferrari ha sido considerada como el mejor equipo de competición automovilística de la historia. ¿No hay algo que te haga ilusión? ¿Sueñas con ser un empresario, un ejecutivo o un científico? ¿Acaso te imaginas haciendo alguna importante aportación en uno de los ámbitos del conocimiento? No te quedes con las ganas. Todo eso se puede hacer realidad. Lo cierto es que necesitas suficiente valor para enfrentar los obstáculos que se presentan. La buena noticia nos da Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuéntale hoy a Jesús tus sueños, invítalo a ser parte de ellos. Les invito a hacer una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar hasta este nivel de estudio y sobre todo conocer muchas cosas, pero tenemos algo en nuestro corazón que queremos ser, pero no nos quedemos allí. En tu nombre todos podemos salir vencedores. Gracias por que nos da la oportunidad de conocer la historia de otras personas, cómo llegaron al éxito, para que nosotros podamos retomarlas y seguir adelante. En tu nombre, amén. Ok. Diferencia lingüística entre la dramática y comedia. Allí podemos notar cuál es la diferencia. Número 1. Se utilizan calificativos como una forma de exagerar los sentimientos y belleza en situaciones presentadas, según la drama. Y la comedia prácticamente reproduce el habla coloquial y la expresión habitual de la sociedad. En algunas obras podemos encontrar un estilo lingüístico desenfadado y sencillo, en otras una mofa inteligente mediante un recurso lingüístico y rebuscado. El tema que veremos el día de hoy tuvo su fin a mediados del siglo XVI con la Reforma Protestante, dando paso a un nuevo y dinámico teatro profano. Los temas de la Edad Media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia tópicos más laicos y preocupaciones más temporales, así como la reaparición de lo cómico y lo grotesco, contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Además, esta participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo poco a poco a los entusiastas aficionados. Tuvo consecuencias decisivas en la revolución del teatro.
pues al surgir una producción dramática de carácter culto, inspiraba en los modelos clásicos y destinada a las clases aristocráticas. Se generalizó la construcción de salas cubiertas y dotadas de mayores comodidades en el transcurso del siglo XVI. Aprenderemos a reconocer un subgénero del género dramático a través del teatro del Renacimiento, ubicando el contexto histórico, cultural y geográfico en el que se desarrolla también. Identificaremos elementos como intratextuales y contextuales. Clasificarás este subgénero por su estructura y característica a través de diversos textos que leeremos en el transcurso de este bloque. Te preguntarás ¿qué es el Renacimiento? Es el periodo de la historia europea comprendido entre los siglos XV al XVII. Su característica por un renovado interés en el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. Con el Renacimiento, el hombre centra toda su actividad en el hombre como tal, es decir, piensa ahora como una libertad de espíritu que lo conducirá a la libertad de pensamiento. El culto a la vida y el amor a la naturaleza, estos establecieron una fuente de inspiración, equilibrio y la serenidad. En el desarrollo del teatro renacentista se impone la división de la obra en 5 actos y se propone un número razonable de actos. Acompáñame a ver el teatro del Renacimiento. Comienza durante el Renacimiento, particularmente durante el siglo XVI, un periodo de renovación y, en cierto sentido, maduración, que favorece el florecimiento de un enorme desarrollo teatral al final del mismo. Recuperó el goce de vivir al ser humano como centro del interés cultural, la valoración del amor entre hombres y mujeres, la reivindicación del cuerpo humano frente al rechazo medieval de la vida y el cuerpo, en beneficio del alma y de la muerte que llevaría a las almas al más allá. Estos principios tienen la máxima importancia en el desarrollo del teatro. Por eso es considerado como un teatro sin alma, mientras que el pueblo se gestaba como uno de los movimientos más apasionantes del teatro, la comedia del arte, teatro destinado al pueblo, representado por actores profesionales. Los dramaturgos hispanos y franceses no renunciaron a la forma popular y combinaron lo clásico con el gusto mayoritario, logrando así espléndidas equivalencias del teatro antiguo. Se presta mucha atención al sentimiento humano. Los personajes no se resisten al expresar su sentimiento verdadero. A pesar de lo estricto de la religión cristiana, la naturaleza ocupa un lugar muy importante. Las personas comienzan a apreciarla. Los escenarios siempre son jardines, parques y lugares muy hermosos. Romanticismo. El amor puede vencer cualquier obstáculo. También pretende y cree ser una resurrección del teatro clásico de la antigüedad. Se impone la división de la obra en 5 actos y se propone un número razonable de actores. Con frecuencia los dramaturgos actúan o dirigen y escriben sus obras para el número de integrantes de la compañía según el presupuesto. Sus características. Aún con su grandeza, su suntuosidad y majestuosidad, el teatro que se presenta es para la nobleza. Los dramaturgos hacen demasiado énfasis en la escenografía y el decorado. Los lugares donde se desarrollan las obras eran llamados corrales de comedia. La manía con el latín impidió la vinculación con corrientes populares. Se prolongó en el tiempo un teatro religioso, heredero de la Edad Media y muy relacionado todavía con la liturgia. A su vez, se desarrolló un teatro profano, que se arraigó profundamente entre el público y que encontró uno de los máximos exponentes en el español, Lope de Rueda. Eran obras extensas, pero sencillas y directas. Su finalidad era educar al pueblo en las tradiciones cristianas. Atendiendo al tipo de público que asistía a las representaciones, el teatro profano podría dividirse en 3 vertientes: populista, que buscaba contentar el auditorio principalmente; cortesano, muy relacionado con las clases nobles y sus fiestas privadas; erudito, generalmente desarrollado en las universidades. Es una comedia enredado, llena de color, con personajes convencionales. Su idea de teatro es la romana, pensaba como una obra de salón y cuya escenografía debió ser muy complicada. Los lugares
donde se desarrollaban las obras eran llamados corrales de comedia. Se impone la división de la obra en 5 actos y se propone un número razonable de actores. Con frecuencia los dramaturgos actúan o dirigen y escriben sus obras para el número de integrantes de la compañía según el presupuesto. Uno de los detalles más importantes es la utilización de las máscaras en las obras. Es la utilización de las máscaras. Por eso comúnmente se ve en las obras allí representadas las máscaras. El teatro isabelino, que consta del año 1558 al 1625, adhiere una nueva moral, se desarrolla lo artístico, económico, cultural, en medio de la lucha constante armada e ideológica entre España e Inglaterra. Se construyeron teatros. Los autores más representativos: Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Dekker, John Ford, William Shakespeare. Shakespeare fue el escritor más famoso y representante, con las obras de Romeo y Julieta y Hamlet. Sus obras se clasifican en 3 tipos: tragedias, comedias y dramas históricos. Tragedia: asunto clásico, tema moderno; comedia: cuadro de costumbres, gracia de las situaciones, asuntos contemporáneos; drama histórico: historia de Inglaterra. La producción shakespeariana se reparte en 4 etapas: etapa de aprendizaje, etapa de expansión, etapa de las grandes tragedias y etapa de la serenidad. Hasta aquí hemos llegado con el teatro del Renacimiento. Ahora veremos lo siguiente. Elementos de la obra dramática: intratextuales, estructura, acciones, temas, conflicto social, económico y político. Los primeros elementos que se deben tomar en este periodo son los cambios en la estructura de la obra y la forma en que se lleva a cabo la acción. Contextuales: autor, datos biográficos de su reproducción dramática, circunstancias, espacio, periodo o corriente literaria durante el cual produjo su obra. Hemos llegado a la conclusión de esta clase. Tus actividades a realizar es: investigarás sobre los acontecimientos sociales, económicos y políticos que se vieron del siglo XV al XVII. Solamente son 3 siglos. Deberás elaborar una línea de tiempo y presentarlo en PowerPoint, Word, libreta, cuaderno, como lo consideras llamarle, hoja blanca, etc. Deberás elaborar esta línea de tiempo con base en la investigación hecha, que consta del siglo XV, XVI y XVII. Darás a conocer los sucesos más importantes que acontecieron en este periodo y su repercusión en el teatro renacentista. Muy bien, gracias por tu mayor importancia, atención, y también agradecemos la oportunidad que nos has permitido llegar hasta tu hogar. Muy bien, hasta aquí la clase. Dios te bendiga en donde quiera que estés.